Buen día para todos. El día de hoy vamos a exponer el tema de interacciones medicamentosas o farmacológicas, el cual nos fue asignado como seminario en la asignatura de farmacología. Mi grupo está conformado por Juliana Torrado, Jeffer Camargo, Gabriela Silva y quien les habla, Juan David Tovar. ¿Qué son las interacciones medicamentosas? Nos referimos a la modificación que sufre la acción de un medicamento por la presencia simultánea de otro u otros medicamentos, sustancias fisiológicas y sustancias exógenas no medicamentosas en el organismo. Esas sustancias exógenas pueden ser agua, aire, suelo o manipulaciones, que pueden traducirse como la aparición de un efecto terapéutico o tóxico de intensidad mayor o menor de lo habitual. Hay un efecto deseado cuando se reduce, se anula y se invierte. Clasificación de las interacciones medicamentosas. Entonces, la primera según el sentido de la interacción, la segunda según las consecuencias que produzcan, la tercera según la naturaleza y la cuarta según su repercusión clínica. Bueno, según el sentido de la interacción, hay interacción de sinergia, que es cuando se incrementa el efecto del fármaco, ya sea por sumación, medicamentos o sustancias que tienen el mismo mecanismo de acción, o por potenciación, que son los fármacos que producen el mismo efecto por mecanismos de acciones diferentes. También están las interacciones de antagonismo, que lo que hacen es que disminuyen o bloquean el efecto de los fármacos. Es la ineficiencia de uno o de los fármacos o es la ineficiencia de uno o de los dos fármacos implicados en la interacción. Segundo, según las consecuencias que produzcan. Entonces pueden ser interacciones benéficas, que son las que potencian la acción de un medicamento con la administración de otro. Interacciones banales, que son aquellas que no tienen importancia clínica. Interacciones perjudiciales, que se presentan cuando las repercusiones clínicas de dicha interacción son adversas, ya sea que se antagoniza el efecto de un fármaco por otra sustancia y el resultado no ayuda al paciente, producen un efecto tóxico o empeoran un efecto adverso. Tercero, según la naturaleza, entonces pueden ser interacciones físico-químicas, que son aquellas que interfieren en la integridad, liberación y solubilización, entre otros, de la forma farmacéutica del medicamento. Las interacciones farmacodinámicas, que es sobre el mecanismo de acción de un fármaco, y las interacciones farmacocinéticas, que se producen cuando interfieren en la absorción, distribución, unión a proteínas, metabolismo o eliminación de un medicamento. Cuarta, según la repercusión clínica, que pueden ser interacciones muy graves, interacciones leves y interacciones sin trascendencia. Entonces, tipo de interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacodinámicas. El fármaco modifica la sensibilidad o la respuesta tisular a otro fármaco debido a su efecto parecido agonista o bloqueante antagonista. Se producen como consecuencia de la acción de dos o más fármacos sobre el mismo receptor, el mismo órgano o el mismo sistema fisiológico. Entonces, acá como vemos en la primera imagen, me habla del endógeno ligando, del ligando endógeno. Entonces, el ligando endógeno es la molécula que se une al centro activo de la proteína para que ésta pueda realizar su función, ya sea transportar o inhibir una reacción metabólica. Entonces acá está el ligando endógeno y está el receptor. Y estos van a producir un efecto porque el ligando endógeno se une al receptor y produce el efecto. En la segunda es la acción agonista. Entonces también hay un efecto, porque un fármaco agonista tiene un sitio activo de forma similar al ligando endógeno, por lo que se une al receptor y produce el mismo efecto. Y por último, el antagonista, que es donde no va a haber efecto, y es porque un fármaco antagonista tiene una forma lo suficientemente cercana como para unirse al receptor,
pero no lo suficientemente cerca como para producir un efecto. También ocupa espacio en el receptor y evita que el ligando endógeno se una. En las interacciones farmacodinámicas siempre hay un receptor y hay un efecto farmacológico que puede ser agonista o antagonista. Algunos ejemplos de las interacciones farmacodinámicas. Bueno, primero está sinergia, que es cuando se potencia y el efecto final es superior a la suma de los efectos individuales. Antagónico, cuando uno de los fármacos anula o reduce el efecto del otro. Y adictivos, cuando se suma el efecto y el efecto final es la suma de los efectos individuales. Entonces, algunos efectos son efectos opuestos sobre receptores, que es cuando se administra medicamentos beta bloqueadores con antagonistas B, o otro ejemplo cuando se administra levodopa con haloperidol o metoclopramida. Por lo tanto, se cancelan mutuamente los efectos. Otro efecto puede ser los efectos adictivos sobre receptores, que es cuando hay la combinación de anticolinérgicos. Entonces, estos anticolinérgicos pueden ser antihistamínicos de primera generación, como difenhidramina, fármacos anticinetóxicos, como el dimitrinato, fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos. Se suman los efectos cuando estos medicamentos son combinados. Y por último, otro efecto es la inhibición de recaptación de neurotransmisores, que es cuando los antidepresivos tricíclicos potencian la epinefrina y norepinefrina. Bueno, otras interacciones que se pueden dar son, por ejemplo, en las adictivas son alcohol más sedantes como benzodiazepinas o opioides, o anticoagulantes más antiagregantes plaquetarios. Eh, Ejemplos en la potenciación de efectos tóxicos son la hipocalemia por diuréticos, que aumentan la toxicidad de digoxina. Y ejemplos antagónicos, como son cuando se administran AINES con IEK, que estos IEK son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, lo que pasa es que los AINES reducen el efecto antidepresivo de los IEK, debido a que el efecto antihipertensivo de estos en parte tiene que ver con la producción de prostaglandinas tipo prostaciclinas, lo cual se reduce por los AINES. Bueno, y ahora las interacciones farmacocinéticas, que es cuando el fármaco modifica la absorción, distribución, unión a proteínas, el metabolismo o la excreción de otro. Por eso se altera la cantidad de fármaco disponible para unirse a los sitios receptores y su tiempo de persistencia en estos. Entonces, los procesos por los que pasan son por absorción, y estos se ven alterados por el cambios de pH gastrointestinal, alteración de la motilidad intestinal, toxicidad gastrointestinal y alteración de la absorción. La distribución, la mayoría de los fármacos se unen a proteínas plasmáticas para circular por el organismo. La principal proteína vehiculizadora es la albumina. Entonces acá en la imagen pueden ver esto, se refleja todo el proceso que se da en las interacciones farmacocinéticas. El metabolismo pues es donde se transforman las sustancias que ya no son necesarias al organismo para poder eliminarlas. Y pues el órgano más importante es el hígado.
Algunos medicamentos administrados por vía oral se eliminan antes de alcanzar la circulación sistémica debido al metabolismo que se da al atravesar la pared intestinal y cuando pasa por el hígado se metabolizan, reduciendo su biodisponibilidad. Y el último proceso pues es la eliminación y el órgano más importante en este proceso pues es el riñón. Los principales, los principales sistemas utilizados son la filtración en el glomérulo, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Las alteraciones en la excreción renal de medicamentos puede deberse a variación del pH de la orina, variación de la secreción tubular de fármacos, variación del flujo renal y alteraciones de la eliminación biliar. Bueno, los aspectos que debemos tener en cuenta para prevenir las interacciones farmacológicas, primero que todo es hacer una anamnesis farmacológica que incluya la automedicación y consultar las listas atentamente antes de introducir un fármaco o suprimirlo. Prestar atención a los pacientes de alto riesgo como pacientes gravemente enfermos, polimedicados, pacientes con VIH o SIDA y las edades que tengan estos pacientes, etc. Conocer las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los fármacos utilizados, revisar periódicamente la eficacia del tratamiento y si hay una reducción de la eficacia, pensar en una posible interacción, tener presente la dieta y las interacciones con alimentos. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de uno de los factores que pueden aumentar la probabilidad de interacciones. Entonces, las relacionadas con el tratamiento son la alta unión a proteínas plasmáticas, fármacos inhibidores o inductores enzimáticos, fármacos que afectan a la función renal, fármacos de estrecho margen terapéutico y pauta de administración, dosis intervalo o la polifarmacia. Y las relacionadas con el paciente pues son la edad, el sexo, características genéticas, situaciones fisiológicas o patológicas, hábitos alimentarios, tabaco, alcohol y drogas de abuso. En esta imagen pues hay un resumen acerca de la farmacodinamia y la farmacocinética. Entonces pues ahí podemos ver que la farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción cuando, cuando interactúa con su diana. Entonces acá está el fármaco, el receptor, acá ya está la unión y por lo tanto se va a desencadenar una respuesta, que esa respuesta puede ser positiva cuando el fármaco es agonista o una respuesta negativa cuando el fármaco es antagonista. Los fármacos estimulan o inhiben los procesos propios de la célula. Aquí están los estados farmacológicos. Y la farmacocinética, que son los diferentes mecanismos que debe seguir un medicamento desde que ingresa hasta que se excreta. Entonces, primero la liberación del medicamento, después la absorción, la distribución, la metabolización y la excreción. La excreción puede ser renal, por heces, por los pulmones, por la leche materna, por la saliva o por el sudor. Continuamos con nuestra exposición. Hablaremos sobre interacción fármaco a fármaco. Bueno, son las alteraciones de los efectos de un fármaco debido a la utilización reciente o simultánea de otro u otros fármacos. Una interacción fármaco-fármaco puede incrementar o reducir los efectos de uno o de ambos fármacos. Puede producir efectos adversos o fracasos terapéuticos. Bueno, las interacciones entre fármacos pues pueden producirse tanto los medicamentos que necesitan receta médica o los de venta libre. Los tipos de interacciones farmacológicas pues incluyen la duplicación, la oposición o también llamada antagonismo y la alteración de las acciones del organismo sobre uno o ambos fármacos. Bueno, en la duplicación. Cuando hablamos de la duplicación, pues esto consiste en la administración simultánea de dos fármacos con propiedades parecidas. Por ejemplo, cuando suministramos una benzodiazepina para la ansiedad y otra benzodiazepina para el insomnio, pues esto puede generar un efecto acumulativo y provocar toxicidad en la persona.
También pueden aparecer problemas de duplicación cuando se toman dos fármacos distintos que producen el mismo efecto. Bueno, una de las cosas también de estos problemas de duplicación es primero, cuando la persona ha sido atendida por varios médicos y segundo, cuando la persona compra sus medicamentos en distintas droguerías o diferentes farmacias. También puede ser cuando pues el médico no sabe qué otros medicamentos han prescrito a su paciente. Entonces se puede recetar un medicamento sin saberlo y pues el fármaco puede ser similar al que el médico anterior le ha prescrito a la persona. Bueno, oposición o antagonismo. Bueno, cuando hablamos de oposición o antagonismo, pues son dos fármacos con acciones opuestas, pueden interrelacionarse de qué manera que se reduce la efectividad de uno o de ambos fármacos. Bueno, por ejemplo, es cierto betabloqueantes como por ejemplo el propranolol, perdón, que se administran para controlar la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas, contrarrestan el efecto de los estimulantes beta-adrenérgicos como el salbutamol o el albuterol, utilizados con el tratamiento del asma. Bueno, ¿en qué consiste eso? Pues ambos tipos de fármacos tienen como objetivo el mismo receptor de celular. En este caso, pues es el receptor beta 2. Pero lo que consiste es que uno de ellos lo bloquea mientras que el otro pues lo estimula. Bueno, la alteración. Bueno, como muchos fármacos son degradados, inactivados, pues obviamente metabolizados por ciertas enzimas en el hígado, estas enzimas hepáticas son afectadas por algunos de los fármacos, aumentando o reduciendo su actividad y esto puede causar que otro fármaco sea inactivado o metabolizado en un tiempo mayor o un tiempo menos de lo normal. Por ejemplo, al incrementar la actividad de las enzimas hepáticas, los barbitúricos como el fenobarbital, pues producen una inactivación más rápida del anticoagulante, en este caso la warfarina, y por lo tanto es menos eficaz si se administra durante el mismo periodo de tiempo. También cabe recalcar que algunos fármacos afectan la tasa de excreción renal de otros medicamentos. Por ejemplo, cuando damos alta dosis de vitamina C, pues la vitamina C aumenta la acidez de la orina y esta pues puede modificar la tasa de excreción y la actividad de determinantes fármacos. Dentro de las interacciones farmacológicas más importantes tenemos los antagonistas adrenérgicos beta. Por ejemplo, tenemos la sidemidina, pues que este disminuye el metabolismo. Estamos también los antiinflamatorios como la indometacina, pues este disminuye es de forma antihipertensiva. También tenemos la insulina, pues esta inhibe los síntomas de hipoglucemia y también aumenta el aumento de la presión arterial. También tenemos la clonidina, pues este si se suspende, pues reacciona de forma hipertensiva. También tenemos pues los antagonistas del calcio, como está la ciclosporina, pues este disminuye el metabolismo. También está la claritromicina, pues que este disminuye el metabolismo de los inhibidores de calcio. Y también tenemos la rifampicina, que aumenta el metabolismo de los antagonistas del calcio. También tenemos los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, como los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, pues estos disminuyen la respuesta antihipertensiva. También tenemos los diuréticos tiadicídicos, pues estos disminuyen la respuesta diurética, como ejemplo la furosemida. Y por último tenemos los inhibidores de la ACE, pues este causan una disminución de la respuesta antihipertensiva. Respecto a los salicilatos, pues tenemos los corticoides, pues esos aumentan la eliminación de los salicilatos y efecto tóxico en la mucosa pues, gástrica. También tenemos la heparina, que ese es el aumento de la tendencia pues, hemorrágica. Y también tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues ese es el aumento de las concentraciones de, de la acetazolamida y pues también toxicidad por la disminución del pH. Y por último tenemos los ejemplos de los antimicrobianos, pues por ejemplo como la ampicilina y la amoxicilina, pues que se usan en interacción con el alopurinol, pues el resultado es que pues causa un aumento de la incidencia de la erupción cutánea. Bueno, respecto a la interacción fármaco-nutriente, pues esas son las interacciones de fármaco-nutriente, pues se dan cuando el medicamento produce una deficiencia nutricia, ya sea porque impide la absorción o porque induce a la eliminación de nutrimiento o varios nutrimientos de un alimento. Bueno, las interacciones entre el fármaco y la nutrición en general pues pueden agruparse en tres áreas fundamentales. La primera es la interacción alimento-medicamento, que es la influencia de los alimentos y de la dieta sobre los fármacos. Como segundo tenemos las interacciones medicamento-alimento, pues la influencia de los fármacos sobre el aprovechamiento de los nutrientes y sobre el estado nutricional de la persona. Y por último tenemos la influencia del estado nutricional sobre la disposición de los fármacos. Como todos los alimentos y los fármacos pues, tomados por vía oral deben ser absorbidos a través del revestimiento del estómago o del intestino delgado, en consecuencia a la presencia de comida en el tracto digestivo pues puede reducir la absorción de un fármaco. A menudo las interacciones de este tipo pueden evitarse pues tomando el medicamento una hora antes o 2 horas después pues de haber comido o de haber ingerido alimento. Es importante recalcar también que el pH gástrico, pues las modificaciones en acidez estomacal, pues producen alteraciones en la absorción de los fármacos y de los nutrimientos. Por ejemplo, si se consume un jugo ácido con la eritromecina,
La acidez aumenta de grado así a la eritromicina y disminuyendo pues su absorción. Respecto al alcohol, pues aunque mucha gente o muchas personas no consideran que el alcohol sea un nutriente, actúa sobre procesos orgánicos e interrelaciona con muchos fármacos. Por ejemplo, al tomar alcohol con el antibiótico metronidazol, pues puede causar lo que es rubor, dolor de cabeza, palpitaciones, náusea, vómitos, entre otros. Algunos ejemplos de la interacción fármaco-nutriente, por ejemplo, tenemos los bisfosfonatos como el alendronato, el ibandronato y el risendronato, pues que quiere decir que con cualquier alimento, pues incluso con el jugo de naranja, el café y el agua mineral, pues pueden reducir notablemente la absorción y la efectividad de estos fármacos. Como decía anteriormente, alendronato y el risendronato pues deben tomarse con agua corriente al menos de 30 minutos antes de la primera comida, bebida o toma de medicamento del día. Y el invadronato pues debe tomarse al menos una hora antes. También tenemos como ejemplo las benzodiazepinas como el triazolán, pues son bloqueantes de los canales de calcios como el felondipino, el nifedipino y el nisoldipino. También tenemos los ciclosporinas, que son estrógenos y anticoagulantes orales, pues ciertas estatinas como la artobastina y la lovastatina y la simvastatina, pues zumo de pomelo, pues el zumo de pomelo inhibe las enzimas implicadas en el metabolismo de los fármacos y por ello se intensifica el efecto de algunos, incluyendo muchos aquí, pues de los que no mencioné anteriormente. También tenemos la digoxina, pues que es en interacción con la avena, pues la fibra presente en la avena y en otros cereales cuando estos se consumen pues en gran cantidad pueden interferir en la absorción de la digoxina. También tenemos pues como ejemplo los inhibidores del AMAO como la fenelcina y la promina, perdón. Pues alimentos ricos en trinamina, incluyendo muchos tipos de queso, como el queso curado, el cheddar, el queso azul o liebre de mozzarella y el queso parmesano, el yogur, la salsa agria, las carnes curadas, como las salchichas y la salamí, y el hígado de pescado seco, el caviar, los aguacates, los plátanos, los extractos de levadura, las pastas, el churrut o el coli fermentado y la salsa de soja, las habas, el vino y algunas cervezas, pues pueden producir intensos dolores de cabeza, un aumento de la presión arterial, potencialmente mortal, crisis hipertensiva, en casos de consumir pues estos alimentos de forma simultánea con un inhibidor del AMAO, usado más frecuente para tratar la depresión. Pues por lo tanto el uso de estos alimentos pues debe evitarse si se está suministrando algún medicamento de estos. Bueno, también tenemos como ejemplo la tetraciclina, pues el calcio y los alimentos que contengan calcio como la leche y otros productos lácteos, pues estos alimentos pueden reducir la absorción de las tetraciclinas que se deben tomar una hora antes o 2 horas después de comer. También tenemos la warfarina, pues como bien sabemos es un anticoagulante. Pues los alimentos ricos en vitaminas K, como el brócoli, las coles de Bruselas, las espinacas el col rizado, pues estos alimentos pueden reducir la efectividad de la warfarina, aumentando el riesgo de que se produzca pues coágulos. Es más importante que la cantidad de alimentos que contienen vitamina K consumidos diariamente permanezcan constantes, que no el hecho de que pues de la ingesta sea limitada. Otro ejemplo son los antiácidos, pues en este caso sería el hidróxido de aluminio, más los citratos o la vitamina C. Pues la acción de estos alimentos, los citratos aumentan significativamente la absorción de la vitamina A nivel intestinal, incrementando sus niveles plasmáticas. La vitamina C reacciona de la forma similar. Pues lo más recomendado es pues esparciarla intensa entre ellos de 2 o 3 horas, o sea, suministrarse el medicamento después o antes de consumir el alimento. También tenemos, por ejemplo, los antianémicos. En ese sal están las sales de hierro y con el alimento puede ser el café o puede ser el té. Pues la acción del café puede contribuir al desarrollo de la anemia ferropétnica en mujeres embarazadas y disminuir las concentraciones de hierro en los recién nacidos. El té se ha asociado a anemia microcítica en niños. Bueno, pues las recomendaciones pues es evitar el consumo de café o de té cuando se instaura un tratamiento con sales de hierro. Bueno, y como último ejemplo de esta interacción fármaco-nutriente, pues tenemos los antiepilépticos, en este caso la fenitoína. Con cualquier alimento, pues la acción, pues su absorción se ve afectada por la administración de determinantes alimentos. Pues la recomendación pues se convierte a administrar junto con alimentos para disminuir la irrigación gástrica que provoca, pero si aparece pues signos de toxicidad o falta de control de las convulsiones, pues contrarrestemos la composición de la dieta. Bueno, ya nuestro último tema es la interacción fármaco-suplemento dietético. Bueno, se dice que los suplementos dietéticos, pues incluidas las hierbas medicinales, son productos
a excepción del tabaco que contienen vitaminas, minerales, hierbas o aminoácidos y se administran con la intención de proporcionar un suplemento pues a la dieta normal de la persona. Bueno, en este caso tenemos dos ejemplos muy claros, por ejemplo, como está la hierba de San Juan, también llamada la Hypericum perforatum, pues esta hierba es un inductor de las enzimas hepáticas, lo que significa que puede reducir pues la concentración de medicamentos en la sangre. La hierba de San Juan puede reducir el nivel de sangre de medicamentos como la Noxin, los fármacos reductores del colesterol como el Mevacor, el Altacol, la lovastatina y el fármaco para difundir pues la disfunción eréctil, en este caso la Viagra, también llamado sildenafilo. También está la llamada hierba ginseng. Esta hierba pues también puede interferir en los efectos hemorrágicos del Coumadin. Además el ginseng pues puede aumentar los efectos hemorrágicos de la heparina, la aspirina y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno y el ketoprofeno. La combinación del ginseng con inhibidores de la monomioxidasa como el nardul o el parnate pues puede provocar cefalias, problemas para dormir, nerviosidad o hiperactividad en las personas. Último ejemplo de este tipo de interacción fármaco-suplemento pues tenemos lo que es el ajo complementario alimenticio cuando lo suministramos o hacemos interacción con la warfarina, pues esto lo que hace es pues este causa una potenciación del efecto de pues anticoagulante. Y ya para terminar, pues quiero dar como algunos ejemplos de las interacciones respecto al alcohol. Cuando suministramos paracetamol con interacción del etanol, pues eso aumenta el riesgo de la hepatotoxicidad. Otro ejemplo es la cefalosporina, pues con el etanol, eso lo que produce es una reacción de tipo disulfirán. Bueno, ¿qué es disulfirán? Pues como bien sabemos, el disulfirán pues es el que actúa o es el que se utiliza en el consumo del alcohol en pacientes que pues necesitan una ayuda en el tratamiento de alcoholismo crónico. Esto lo que hace el disulfirán es que produce una inhibición irreversible de la enzima aldehído deshidrogenasa. Otras interacciones respecto al alcohol, pues son las que se producen por el efecto del alcohol sobre el sistema nervioso central, pues son medicamentos con acciones depresoras del sistema nervioso central, pues como son los opioides, los benzodiazepinas, las fenotiazinas, los antihistamínicos y antidepresivos tricíclicos. Vamos a hablar sobre las interacciones físico-químicas. ¿Qué son las interacciones físico-químicas? Son las que alteran la integridad del fármaco, ya sea en la solubilidad o un cambio de color. Se puede presentar un cambio de color. Estas se producen fuera del organismo, es decir, mientras que estamos haciendo la preparación de este fármaco, puede presentar algunas alteraciones, lo que nos impiden administrarlo al paciente. Los fenómenos que se pueden producir son las reacciones de precipitación. Estas reacciones son aquellas que al mezclar dos fármacos o un fármaco con agua destilada o solución salina, puede verse como grumos o una precipitación. El claro ejemplo puede ser cuando echamos arena al agua y pues se puede ver claramente las dos sustancias, lo que pasa con estos fármacos. Si no presenta esta reacción, puede también ocurrir la incompatibilidad iónica, lo que significa que puede haber una alteración degradativa del fármaco, ya que caemos en el error de eh, echar más de un fármaco que el otro y puede haber una incompatibilidad iónica, ya que tienen que estar en el mismo nivel o la misma sustancia de cada uno para que no haya una incompatibilidad iónica. También se puede generar la inactivación y gradación de los fármacos. Esto puede ser que no veamos ningún cambio de color o ninguna precipitación de los fármacos y al administrarla, los fármacos se puedan ser inactivados y degradados por el metabolismo del paciente, ya sea por la oxidación o reducción o hidrólisis o cualquier vía metabólica del cuerpo. Los efectos que pueden esperar de esta interacción físico-química pueden ser la disminución del efecto del fármaco, también puede ocasionar efectos secundarios o el aumento del efecto de un fármaco. Un ejemplo
de los fenómenos puede ser la combinación de diazepam con la furosemida, que ya que estos medicamentos es de fuerte absorción, se puede que cuando se pasa de 4 horas, puede que este medicamento al combinarse y dejar mucho tiempo, se puede evaporizar, o sea, se absorbe o se puede pegar a las paredes del envase en el envase en que lo dejamos y se puede desaparecer en pocas palabras. Otro ejemplo puede ser cuando se agrega albumina o insulina y se vierte en un recipiente de vidrio. Esto lo que puede hacer o se puede observar después de un tiempo grumos o algún aspecto clásico como leche cortada, lo que imposibilita su administración. El aumento del efecto, un ejemplo de ellos puede ser los analgésicos o la combinación de analgésicos opioides como los cariciproto y el relajante muscular como el metacarbamol, ya que al combinar estos dos medicamentos, el efecto que puede ocasionar sería un paro respiratorio, lo que no es muy conveniente para el paciente. O también la warfarina, que es un anticoagulante, o la aspirina, o, como, o también, ya que la warfarina es un anticoagulante y la aspirina funciona como un analgésico, antipirético y un antiinflamatorio, pero también tiene la capacidad de disminuir la cascada de coagulación, lo que al combinar estos dos medicamentos pueden ocasionar severos problemas de sangre y pasando a una hemorragia interna. Bueno, normas para evitar una interacción físico-química. Primero, hay que vigilar el medicamento que se va a administrar por si presenta algún cambio en su combinación, por si se precipita o hay un cambio de color. Tener certeza de su compatibilidad. Esto es muy importante ya que tenemos que tener en cuenta los fármacos que estamos administrando, qué efecto secundario y qué beneficios puede traer este fármaco y si son compatibles, si van a aumentar el efecto de un fármaco o del otro para evitar algún problema al paciente. Bueno, ¿cómo prevenir una interacción medicamentosa? Lo principal y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es qué patología tiene el paciente o qué medicamentos está tomando el paciente para cuando vayamos a administrar un medicamento sea compatible con este medicamento, ya que puede ocasionar un paciente hipertensivo y por lo que toma antihipertensivos y vamos a administrar un medicamento que puede bajar el ritmo cardíaco y con los antihipertensivos podemos ocasionar un paro cardíaco. Las acciones que debemos hacer si esto ocurre en una interacción farmacológica. Primero hay que revisar los medicamentos que se van a administrar, ya que se debe saber para qué sirve este medicamento, qué efectos tiene este medicamento y qué dosis se va a administrar y si es apropiada a la que el médico prescripción. Suspender el medicamento, ya que si se presenta esta interacción, se debe suspender el medicamento que está ocasionando esta interacción y le está ocasionando al paciente problemas de salud. También al suspender debemos buscar un medicamento, sustituir el medicamento que se suspendió primero para evitar que no se efectúe el tratamiento como lo prescribió el médico y se buscar un medicamento que sea similar al medicamento que se suspendió
para disminuir el riesgo o no haya ningún riesgo de una interacción medicamentosa. Y los dejo con mi compañera. Bueno, y le damos continuidad al tema hablando de los ejemplos sobre las interacciones fármaco y fármaco. Bueno, primero que todo, estas interacciones se basan en la modificación del efecto de un fármaco ocasionado por la acción de otro fármaco, cuando se administran conjuntamente. Estas acciones pueden ser de tipo sinérgico, que es cuando el efecto aumenta al verse la combinación de ambos fármacos, o puede ser antagonista, cuando el efecto disminuye. En esto también tenemos que tener en cuenta que principalmente este tipo de interacciones se ve por la automedicación que tienen algunos pacientes, ya que algunos medicamentos, al ser de venta libre, lo que hacen es que las personas puedan acceder a ellos sin tener en cuenta las consecuencias de que esto puede tener a su organismo. Y continuaríamos con las principales interacciones. Una de estas más comunes son los analgésicos y los anticoagulantes. Bueno, los analgésicos sin receta médica, como los antiinflamatorios Nesterideo o AINES, como lo pueden ser el Advil, el LD, además del acetilsalicílico, que es la aspirina, y también puede ser el ibuprofeno. Al combinarlos con los anticoagulantes, como lo podría ser la warfarina, lo que ocasionaría esta combinación de estos medicamentos es un efecto sinérgico, ya que tenemos dos medicamentos que están cumpliendo básicamente la misma función, entonces se aumentaría. En este caso se aumentaría el riesgo de una hemorragia que podría tener eventualmente nuestro paciente, ya que tenemos dos fármacos que adelgazan la sangre. Y en cuanto a los antiinflamatorios y los antihipertensivos, en este caso hay una interacción, ya que los antiinflamatorios evitan que se dilaten los vasos sanguíneos. Y por otro lado encontraríamos los antihipertensivos, que lo que harían sería dilatar los vasos sanguíneos. Lo que en esta ocasión estos medicamentos lo que harían sería competir entre ellos mismos. Entonces, una persona, por decirlo, mencionar como un ejemplo, por tomar antiinflamatorios no se estaría completando o logrando que se baje la presión arterial, que es la función del otro medicamento. Pero también cabe recalcar y también tener en cuenta que el médico puede hacer algunos ajustes. Lo que podría hacer es reajustar la dosis de antihipertensivos para lograr compensar esta interacción que se está viendo entre la competencia de estos medicamentos. Antibióticos y anticonceptivos. Bueno, como ya sabemos, los antibióticos podrían modificar la flora bacteriana intestinal normal que tenemos nosotros y que también nos ayuda a la absorción de los medicamentos. Entonces, cuando nosotros alteramos esta flora bacteriana intestinal con algún antibiótico, como lo podría ser la penicilina o la eritromicina, lo que hacemos es barrer la flora y esto podría afectar la absorción del medicamento. En este caso, pues el anticonceptivo. Pero también hay que mencionar que los anticonceptivos orales han ido mejorando, por lo que esto no es algo como que tan exacto o tan específico que si la persona no se toma un antibiótico, la pastilla anticonceptiva no le va a funcionar. En cuanto a los relajantes musculares y los ansiolíticos, la mezcla entre estos relajantes musculares y los ansiolíticos se considera peligrosa, ya que estos fármacos causan sinergia, aumentando su efecto, o sea, ocasionan que su efecto sea mucho más fuerte y disminuyen la capacidad de nuestro cuerpo ante cualquier evento. Y analgésicos opioides. Bueno, en cuanto a los analgésicos opioides y relajantes musculares, se ve un efecto adverso en nuestras funciones respiratorias, por lo cual suministrarlos juntos en una dosis que podríamos decir elevada disminuiría la respiración y también la dificultaría, por lo que podríamos comprometer la vida de nuestro paciente. Esto en cuanto a interacciones generales. Y en ejemplos mucho más específicos, pues podemos ver el de la colestiramina más la digoxina, que podría causar la pérdida de la eficiencia de la digoxina. El anticolinérgico más el paracetamol podría causar la disminución del efecto o la eficacia del paracetamol. Los AINE más los antidiabéticos orales podría causar el aumento del riesgo de la hiperglucemia. Y ahora, los AINE más los anticoagulantes orales causaría el aumento del riesgo de una hemorragia, como lo había mencionado anteriormente en la diapositiva.
El etanol más los barbitúricos podría causar el aumento de la depresión del sistema nervioso central. Los anticolinérgicos más los antidepresivos tricíclicos podría causar ilio paralítico e hipertermia con benztropina. Y los barbitúricos más las anfetaminas podría causar la pérdida del efecto. Lo mismo se ve con la adrenalina y la histamina, que causarían también la pérdida del efecto. También está la cefaloesparina más el etanol, que causaría una reacción disulfirámica, y los beta bloqueantes más el verapamilo, que causaría una insuficiencia cardíaca y alteraciones auriculoventriculares. Y en cuanto a la interacción de los fármacos y el etanol, podemos decir que el consumo de alcohol etílico puede modificar de forma importante el efecto de los fármacos. Y el metabolismo de los fármacos se altera de forma distinta cuando el consumo es agudo o crónico. Y también decimos que las interacciones de los fármacos con el etanol se pueden ser de dos tipos, que es farmacocinética, que es cuando hay una inducción enzimática, o farmacodinámica, en las que se presenta el efecto aditivo entre el alcohol y los medicamentos. En cuanto a otros tipos, que son cuando se ve de manera crónica o aguda, tenemos la manera crónica, que es cuando produce una inducción en las enzimas hepáticas que le da lugar al aumento de la tasa de biotransformación y una disminución de la actividad de algunos fármacos, como la warfarina y el acetaminofén. Por este motivo, los alcohólicos presentan una tolerancia a estos medicamentos y es necesaria una dosis más alta para conseguir el efecto deseado. Y en cuanto a lo que es el consumo de alcohol de forma aguda, produce una inhibición de las enzimas hepáticas involucradas en la biotransformación, viéndose el aumento de las concentraciones de algunos fármacos, como lo pueden ser las benzodiazepinas, el fenobarbital, la fenitoína y la clometiazol y la ciclosporina.